Eh, Vamos a preparar un tema de la palabra de Dios. Este tema habla de la duda que no nos deja ser llenos del poder de Dios, ser llenos de la gracia del Señor, tener esa unción, esa gracia para predicar, ese anhelo, ese deseo de servir a Dios. Esa duda, eh, la palabra que queremos compartir en esta mañana se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 1, y, y habla acerca de cuando el ángel se le presenta a María, cuando el ángel, y le anuncia que ha sido favorecida por Dios para llevar en el vientre al Salvador del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Pero antes de entrar de lleno en la palabra de Dios, quisiera compartir con ustedes algunos otros casos casi similares a este, en donde podemos darnos cuenta que a veces, como le digo, la duda o la incredulidad no nos permite tener los logros que Dios quiere que tengamos. Amén. Bendito sea el Señor. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, hay una historia ahí que relata desde el verso 26 hacia el verso 40, relata la historia de Felipe. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. Felipe era uno de los 7 diáconos que fue escogido, amén, bendito sea el Señor, para servir las mesas. Al igual que Esteban fue lleno de la presencia de Dios, fue lleno del poder del Espíritu Santo del Señor. Dios, cuando impusieron las manos, le dio la unción de evangelista y profeta, bendito sea el Señor. La palabra profeta muchas veces no la entendemos, no la comprendemos. El profeta es una persona que puede leer la palabra de Dios, puede interpretarla, comprenderla y enseñarla adecuadamente. Bendito sea el Señor. Entonces querido hermano, podemos ver que en esta historia, en este relato, hay un hombre etíope, eunuco, amén, que había ido al templo a dar ofrenda, amén, para Dios, pero no por su voluntad, había sido enviado por su reino. Amén, bendito sea el Señor. Y podemos ver que este varón, bendito sea el Señor, luego que se vino del templo, viene leyendo el rollo del libro de Isaías, bendito sea el Señor. Aquí la palabra nos da a entender que viene leyendo y que a Felipe se le ordena por Dios ir y acercarse a él, bendito sea el Señor. Pero nosotros pudiésemos pensar que esto sucedió en minutos, en segundos, pero no es así, hermano amado. Quizá este varón llevaba tiempo, días, horas, eh, viajando, hermano amado, por este camino de vuelta a su país, y en este trayecto trataba de entender, de comprender la palabra de Dios, la leía, tenía un deseo, tenía un anhelo. Usted puede pensar, ¿cómo sé yo que tenía un deseo, un anhelo de querer entender y comprender la palabra de Dios? Porque conmovió a Dios, por hermano amado, porque tocó el corazón de Dios. Dios se da cuenta cuando una persona le quiere encontrar, le busca y le quiere hallar. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toca el corazón de Felipe y lo envía, hermano amado, a que se presente al carro donde va este varón. Y le dice, ¿entiendes lo que lee? El varón le dice, ¿cómo he de entender si no hay quien que me lo aclare, que me lo enseñe? Bendito sea el Señor. Porque nosotros podemos leer la palabra de Dios, pero al no tener el Espíritu Santo de Dios no la podemos entender, no la podemos comprender. Bendito sea el Señor. Pero he aquí eh, el poder de Dios porque el hombre tenía ese miedo, esa duda, que no iba a entender la palabra de Dios, que no hay quien me la enseñe, ¿cómo la voy a entender? ¿Cómo la voy a comprender si no hay quien me la enseñe?
Bendito sea el Señor. Él no podía entender, comprender que si él aceptaba al Señor Jesucristo, bendito sea el Señor, iba a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, iba a poder entender y comprender las escrituras de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, entonces, aleluya, este varón de Dios llamado Felipe le exhorta la palabra de Dios. Toma el libro de Isaías, lo lee, lo interpreta y se lo explica. Bendito sea el Señor. Pero ¿de qué manera se lo explica? Se lo explica de la manera correcta, como debe ser explicado el camino de Dios, las promesas de Dios. Quizá le dijo, aquí era el libro de Isaías, habla de las promesas de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, aleluya, que enviaría a su Hijo, aleluya, el cual fue Jesús, el cual fue a la cruz del Calvario, el cual sufrió los padecimientos, aleluya, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y Él nos dejó una ordenanza de ir y predicar su santo evangelio. Y todo aquel que creyese y fuese bautizado, ese sería salvo, aleluya. Esta fue quizás, aleluya, lo que Felipe le entregó al eunuco. ¿Por qué cree usted que yo pienso esto, hermano amado? Yo lo pienso por la sencilla razón que siento en mi corazón que el etíope eunuco en un momento tocado por Dios, ya sintiéndose lavado, redimido por la sangre del Cordero, sintiéndose parte de este ministerio, siendo tocado por el Espíritu Santo de Dios, ve un arroyo, ve un río, ve un lugar con agua y le dice, aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bendito sea el Señor. Entonces, hermano amado, podemos ver que ya la duda se había ido, la incredulidad se había ido, ya a este varón se le había sido enseñada la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y él, aleluya, gloria a Dios, la recibió y el Espíritu Santo comenzó a hacer obra en él. Podemos ver un caso parecido, pero diferente. Usted me va a decir, ¿cómo parecido, hermano, pero diferente? Sí, parecido en la incredulidad, parecido en la duda, parecido en la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios, pero diferente, porque aquí estamos viendo la historia de un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no era del pueblo de Israel, un hombre que era esclavo, que había sido capado, que había sido, aleluya, para ser servidor solamente, bendito sea el Señor. Y ahora vamos a ver el caso de un hombre que era sacerdote y su esposa era del linaje de los sacerdotes, bendito sea el Señor. Una familia vinculada a la obra de Dios. Me refiero a Zacarías. Dice la palabra de Dios que por suerte le tocó servir, aleluya, ir al templo a ofrendarle a Dios incienso. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lucas capítulo 1, bendito sea el Señor. Ahí la palabra de Dios dice que Zacarías, ¿cierto? Que por suerte, aleluya, le tocó a él ofrendar a Dios. Aleluya. Esto lo hallamos ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 9, de ahí hacia abajo. Entonces vemos que le tocó a él ofrendar. Bendito sea el Señor, una ofrenda de olor grato a la presencia de Dios. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Y cuál es la situación? La situación es la siguiente. Por muchos años este varón había servido a Dios. Por muchos años se oraba. De hecho, el ángel le hace notar que había una oración constante, una petición constante hacia Dios. Bendito sea el Rey de Gloria. Pero resulta que también había dudas en él. Dice la palabra de Dios que se le presenta el ángel del Señor
y le dice, no temas, y le dice, tus oraciones han sido oídas. Aleluya, gloria a Dios. Y tu esposa, la estéril, Elizabeth, va a dar a luz un niño. ¿Y qué hace él, hermano amado? Él duda. Él dice, él duda, hay incredulidad en él. Él dice, pero yo soy un hombre viejo, mi esposa es una veterana, ella es estéril, bendito sea el Señor. La matriz está seca. Oh, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Dudó, hubo incredulidad. Bendito sea el Señor. Pero el ángel le habla y le dice, el hijo que nacerá será grande entre los hombres. El hijo que te ha de venir, aleluya, cambiará el corazón de la gente, transformará sus vidas, hará que se vuelvan a Dios, bendito sea el Señor. Él será la voz que irá delante del Todopoderoso, del Salvador, aleluya, del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero tú quedarás mudo por tu incredulidad, por tus dudas. Y así sucedió, hermano amado. Pasaron los 9 meses de gestación. Nació el hijo. Al 8º día dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que al 8º día, hermano amado, lo presentaron en el templo, como era la costumbre judía. Y dice la palabra del Señor que todos sus vecinos, amigos que estaban en ese lugar, llamaban al niño por el nombre de su padre, Zacarías. Zacarías Junior, Zacarías hijo, Zacarías. Y luego le dicen a la madre cómo se había de llamar el niño. Y ella dijo Juan. Pero ¿cómo se va a llamar Juan? ¿Cómo se va a llamar evangélico? ¿Cómo se va a llamar canuto? ¿Cómo se va a llamar cristiano? ¿Cómo se va a llamar hijo de Dios? Si en su familia no hay ni un canuto, no hay ni un evangélico, ¿cómo lo vas a llamar así? Y se acercaron al padre y le dijeron con señales cómo había de llamar al niño. Y él pidió una tablilla donde escribir y escribió canuto, evangélico, cristiano, amado de Dios. Juan obedeció a la palabra de Dios, porque pudo entender, pudo comprender, aleluya, que el Dios grande y poderoso era el que había venido a su vida, porque pudo ver el milagro en su esposa, la seca, la estéril, la llamada estéril, la burlada, daba a luz un hijo. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y vino la presencia de Dios sobre su vida. Vino la llenura de Dios sobre su vida. Y dice la palabra de Dios que Zacarías profetizó. Bendito sea el Señor. Pero hemos dicho, hermano amado, que vamos a hablar de María. Y dice la palabra de Dios que, aleluya, bendito sea el Señor. Al 6º mes, dice, al 6º mes, estamos leyendo en Lucas 1:26, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel no vino por su propia cuenta, hermano amado, fue enviado de Dios y fue enviado a un lugar especial. No le dijo el Señor, ve por la tierra, busca un lugar que te parezca y ahí ve y entra. No, fue enviado a Nazaret, bendito sea el Señor, a la ciudad de Nazaret. El 6º mes, cuando habla del 6º mes, habla del 6º mes de la visita del ángel a Zacarías, del mes de embarazo de Elizabeth, bendito sea el Señor. En el verso 27 dice, a una virgen desposada. Nos está enseñando la palabra de Dios a una virgen desposada o a una mujer comprometida, hermano, para matrimonio. Y virgen, santo es el Señor. Nótese la palabra una virgen desposada. Con un varón de la familia, ¿cierto? Con un varón, aleluya, que se llamaba José de la casa de David. Con un varón llamado José, pero de la casa de David, de la raíz de Isaí, aleluya, gloria a Dios, de la casa de David, a quien se le había prometido de Dios
que vendría descendencia, aleluya, sobre el trono para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el nombre de la Virgen era María. Santo es el Señor. Y dice la palabra de Dios que entrando, ahí en el verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Entró al lugar y le dijo, tú eres una mujer especial, tú eres una mujer escogida, tú eres una mujer elegida por Dios. Dios ha puesto los ojos en ti. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. La pone sobre todas las mujeres, no es porque sea mayor que las mujeres, sino que el momento era especial, porque Dios la había escogido con un propósito. Aleluya. Como escoge a cada uno de nosotros, Dios para hacer un propósito en nuestras vidas, conforme a su voluntad y para que su obra pueda crecer. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. En el verso 29 dice la palabra de Dios, mas ella, cuando le vio, se turbó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ella se turbó. Entró la duda. Entró la incredulidad. Bendito sea el Señor. Entró la duda, la incredulidad. Porque muchas veces a nosotros se nos habla de la palabra de Dios y se nos dice que Dios nos ha escogido, nos ha elegido para ser sacerdotes de Dios, ministros del Señor, atalaya de Dios, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Para eso somos elegidos, somos escogidos por Dios, para ministrar las cosas de Dios, para estar por encima, aleluya, de lo normal, para ser anormales en las cosas de Dios, para ser especiales en las cosas de Dios, para que la gracia de Dios fluya a través de un ejército. Bendito sea el Señor. Mi alma te alaba. Pero ella se turbó, dice la palabra de Dios, se confundió. La incredulidad le cegó. Bendito sea el Señor. Por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces viene la presencia de Dios. Viene la presencia de Dios, aleluya. Y en el verso 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Entonces viene la presencia de Dios y dice, no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo predicar la palabra de Dios. Yo no puedo levantar un ministerio para Dios. Aleluya. Yo no puedo levantar una iglesia para Dios. Porque no estoy capacitado. No tengo la fuerza, aleluya. Pero Dios te dice, no temas, no temas. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque yo te he llamado, porque yo te he escogido, aleluya, porque yo te elegí para cosas grandes y maravillosas, para que la palabra de Dios pueda fluir a través de tu vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. En el verso 31 dice la palabra de Dios, y ahora concebirás. Aleluya. En tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El ángel de Dios le profetiza que era lo que ella había de llevar en su vientre. Aleluya. Fuiste escogido, fuiste elegida, bendito sea el Señor, para llevar en tu corazón, aleluya, a Dios, para que el poder y la gracia de Dios pueda salir a través de tus labios, para que tus manos, aleluya,
puedan llevar sanidad, liberación con el poder del Espíritu Santo de Dios. Para eso fuiste escogido. Para eso fuiste bendecido, elegido, escogida por Dios, escogido por Dios. Aleluya. Qué tremenda palabra la que el ángel le revela a María. Pero ¿qué sucede con María? Duda, incredulidad. ¿Seré capaz yo de servir a Dios? ¿Será de Dios? ¿Me habrá realmente elegido Dios a mí? Aleluya. Leemos el verso 34 donde dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Porque lo más fácil para entender de ella era que tenía que tener relación con un varón para que pudiese nacer un bebé. ¿Cómo sería esto? ¿Se acostaría el ángel con ella en ese momento? ¿Cómo, de qué forma, de qué manera podía ella quedar embarazada? Porque para el hombre o la mujer carnal, solamente las cosas carnales puede entender. Porque las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Porque tiene que estar la dirección de Dios. Porque tiene que estar el poder del Espíritu Santo de Dios para poder entenderla, comprenderla. Porque se han de discernir espiritualmente, como dice su palabra. Entró la duda, la incredulidad. Bendito sea el Señor. Respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Oh, Ramay, Santo Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y le habla el ángel, y le dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya el ángel le habla palabras fuertes, con poder, con autoridad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ella no estaba creyendo en su corazón. Ella estaba dudando en su corazón. La incredulidad se había apoderado de ella. Bendito sea el Señor. Entonces, aleluya, Dios, aleluya, envía a través del ángel un mensaje. Aleluya, ya que no has creído a las cosas espirituales, cree a las cosas naturales. No has creído a las cosas sobrenaturales, bendito sea el Señor. Y el ángel, aleluya, y el ángel de Dios le dice, y he aquí, en el verso 36, le dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, aleluya, ella también ha concebido hijo en su vejez, aleluya, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Qué te parece, María? Le dijo. ¿Qué te parece, María? Porque no hay nada imposible para Dios. Verso 37. ¿Qué te parece, María? Le dice. ¿Qué te parece que la vieja, la estéril, la seca, tenga 6 meses de embarazo? ¿Qué te parece, María? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Con esta tremenda declaración de Dios hacia ella, con esta tremenda declaración que Dios le hace a ella, se conmueve el corazón de María un poco. Sí, hermano amado, un poco solamente. No cayó a tierra y dijo, mi Dios vive, mi Dios reina, mi Dios es grande. No, se movió solamente un poco, se conmovió. Mire lo que dice, aleluya, en el verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sí? Haga el Señor como Él quiera conmigo. Haga
haga Dios, hágase la voluntad de Dios. Pero en su corazón, aún, querido hermano, había incredulidad. Había duda aún. Y tú dices, pero ¿cómo si dijo que se hiciera la voluntad de Dios en ella? ¿Cómo había duda? Había duda, hermano. La palabra de Dios, no lo digo yo, la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, me revela, me dice, aleluya, que en ella aún existía la duda, la incredulidad. Leemos en el verso 39, dice, en aquellos días, escuche bien, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿A qué fue María de mañana a una ciudad de Judá? Fue a ver si era cierto lo que el ángel le había dicho. Si era verdad que Elizabeth la estéril estaba embarazada. Entonces dígame usted a mí ahora, ¿había en ella certeza? ¿Había en ella la seguridad de que Dios había hecho un milagro? ¿O había incredulidad y había duda? Ver para creer, dijo Tomás. Entonces, ¿había o no había duda? Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En el verso 40 dice, y entró en casa de Zacarías, ¿cierto? Donde vivía Elizabeth, su esposa, dice, y saludó a Elizabeth. María entró en la casa y saludó a Elizabeth, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en el verso 41, dice, y aconteció, y escucha bien, amado hermano, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. La criatura saltó en su vientre. ¿Qué le profetizó el ángel a Zacarías? Que esa criatura sería llena del Espíritu Santo de Dios en el vientre de su madre. Aleluya. ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? ¿Se equivocó Dios? Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios en el mismo verso 41, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aún María no era llena del Espíritu Santo, ¿no? Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Porque cuando María saludó, del interior de María, aleluya, salió presencia de Jesús. Salió presencia de Jesús. Y Elizabeth, en el verso 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Y llena del Espíritu Santo de Dios, Elizabeth, llena del Espíritu Santo de Dios, revela a María, aleluya, que ella había sido bendecida por Dios, aleluya, escogida, elegida por Dios, aleluya, y que en el vientre había vida, y bendito el ser que está en tu vientre. Dice la palabra de Dios, aleluya, el fruto de tu vientre. Bendito, bendito el fruto de tu vientre. Aleluya, gloria a Dios. En el verso 43 hace una pregunta a Elizabeth y le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Oh, aleluya, gloria a Dios. Mira, hermano amado, hermana, escucha bien la revelación del Espíritu Santo de Dios. Porque le hace la pregunta y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo
para tener la posibilidad de que el poderoso Hijo de Dios, el Salvador del mundo, visite mi vida. Oh, Ramay, Sahaya, Lavasai. Santo eres Dios. Ella podía haberle dicho mi sobrino, porque lo natural era que era su sobrino, el hijo de su prima. Bendito Señor. Pero lo espiritual, el fruto de su vientre, era el creador del mundo. El verbo que se hizo carne y habitó entre los hombres, el cual los siervos de Dios, los ministros del Señor, los discípulos, vieron la gloria de Dios en él. Aleluya. Vieron la gloria de Dios en él. Bendito sea el Señor. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted para que el Hijo de Dios visite su vida? Haga presencia y morada en usted. Habite en su corazón. Aleluya. Verso 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bendito sea el Señor. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y bienaventurada, bendito sea el Señor. Y sabe lo que sucedió cuando María escuchó estas palabras proféticas, no de labios humanos, sino con unción, con poder, con gracia de Dios. Aleluya. Porque cuando hay poder de Dios, cuando hay poder del Espíritu Santo del Señor, aleluya, nada se sostiene en pie ante la presencia de Dios. La tierra tiembla a la presencia de Dios, aleluya. ¿Sabe lo que sucede? Bendito sea el Señor. Verso 46. Entonces María dijo, aleluya, engrandece mi alma, Señor. Llena mi vida de ti. Empápame, Señor, con tu presencia. Quémame de la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Toma posesión de mi vida. Bendito sea el Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado, aleluya, la bajeza de su sierva. Sabe, ha mirado la humildad, ha mirado la sencillez. Bendito sea el Señor. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Porque usted ya no será llamado como era llamado, sino será llamada hija de Dios, será llamado hijo de Dios, será llamado profeta del Señor, atalaya de Dios, ministro de Dios, pastor, pastora del Señor, maestro en la palabra de Dios, apóstoles de la palabra del Señor, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Bendito sea el Señor. María fue llena del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Mi alma te alaba, Jehová. Déjame decirte que Dios te escogió y te eligió para grandes cosas. Y para terminar el mensaje del Señor, solo relatarte que en uno de los momentos en el cual el Señor Jesucristo caminaba por Israel, bendito sea el Señor, y la multitud le rodeaba, hubo un hombre
llamado Zaqueo, el cual deseaba verle, anhelaba verle, bendito sea el Señor, pero era un cobrador de impuestos, era un hombre despreciado, era un hombre apartado por todo, dejado de lado, era un hombre solo quizás, tenía que hacer grandes banquetes, invitar mucha gente para apagar su soledad, su tristeza, su angustia. Era un varón que tenía necesidad de Dios, bendito sea el Señor. Él caminaba junto a la multitud y quizás a lo lejos divisó un árbol sicomoro, como dice su palabra, y corrió allá antes que la multitud. Corrió antes que la multitud. Cuando la multitud iba toda alrededor del Señor, Él tomó ventaja. Él se movió con rapidez, con ligereza. Él pensó y dijo, voy a avanzar antes, voy a estar en el lugar en donde Dios va a pasar, bendito sea el Señor. Y aguardó a Dios. Y aguardó a Dios, bendito sea el Señor. Cuando el Señor pasó por aquel lugar, porque Dios conoce los corazones, Dios conoce la vida, Dios sabe las intenciones de cada uno. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dice la palabra de Dios que alzó su cabeza y le dijo, Zaqueo, desciende. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a su casa, cuando Jesús vino a su hogar, cambió su vida, cambió su manera de pensar. Devolvió lo que había tomado por la fuerza o con engaño. Fue cambiado, fue transformado. ¿Por qué dudas? ¿Por qué hay incredulidad en tu vida? ¿Por qué no puedes entender y comprender que Cristo te amó desde el vientre de tu madre? Lleva muchos años esperándote, llamándote, golpeando tu puerta, diciéndote, hija mía, hijo mío, ven, ven. Hoy es el tiempo de poner los pies sobre la incredulidad, de poner los pies sobre la duda y aplastarla bajo los pies y pisotearla y desecharla y caminar con seguridad, con fortaleza, con gracia de Dios hacia una vida nueva, plena, llena de la presencia de Dios. Y se cumplirá todo lo profético que hay en tu vida, todas las profecías que hay. Te han profetizado que serás pastor, serás pastor. Te han profetizado que serás maestro, evangelista, misionero. Te han profetizado que pondrás las manos sobre los enfermos y estos serán sanos. Todo eso se cumplirá cuando deseches la duda, cuando deseches la incredulidad. Que Dios te bendiga, que el Rey de Reyes te cubra, que la presencia y el poder del Espíritu Santo te llene. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a ti y a mí sea la misericordia del Señor. Gracias mi Rey, gracias mi Dios, por darme la posibilidad, Señor, de poder predicar tu palabra. Amén.